el riesgo en lenguaje asegurador tiene dos enfoques: el riesgo como objeto asegurado y el riesgo como una posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento. Cuando hablamos de esto, queridos amigos, y estamos hablando en seguros, lo correspondiente, y hablando con propiedad, cuando hablamos de lo que vamos a inspeccionar o lo que queremos asegurar, eso se llama objeto asegurable, o cuando ya está asegurado es el objeto asegurado. No sería correcto técnicamente hablar del riesgo. El riesgo son todas esas posibilidades de afectación que tienen los patrimonios y las personas. Esos son los riesgos: riesgos de terremotos, riesgos de tsunamis, riesgos de incendios, riesgos de accidentes, etcétera. Esos son los riesgos. Pero cuando vamos a hablar de lo que queremos asegurar, entonces eso lo denominamos objeto asegurable, si todavía no está asegurado, u objeto asegurado, si ya está asegurado, y si está con un contrato de seguros, y está protegido por un contrato de seguros. Entonces, sin embargo, es usual que cuando, por ejemplo, en el mercado asegurador dicen vamos a asegurar, el riesgo está ubicado en la calle X y Y, se está refiriendo al objeto asegurable. Simplemente que lo está manejando desde esa perspectiva, que no es la técnica y no es la adecuada. Por eso ustedes están siguiendo este programa, para entender que cuando decimos riesgo, nos estamos refiriendo a las posibilidades dañosas que puede tener un objeto. Cuando estamos hablando de objeto, entonces sabemos que es el predio, la cosa que se va a asegurar. Eso es muy importante tener supremamente claro. Bien, avancemos en el contenido. Luego dice, el riesgo se lo puede medir haciendo una combinación de su probabilidad. Fíjense lo importante de entender estos conceptos. Dice, el riesgo se lo puede medir haciendo una combinación de su probabilidad de ocurrencia frente a la magnitud de sus consecuencias. Cuando un riesgo se materializa sobre un sujeto y tiene connotaciones negativas, pérdidas, se denomina siniestro. ¿Qué es lo que está diciendo esta diapositiva? Nos está diciendo el concepto del riesgo. Y el concepto del riesgo es muy importante porque riesgo es igual a frecuencia por severidad. Si se fijan en la diapositiva, dice, vamos a volver a la diapositiva, dice, el riesgo se lo puede medir haciendo una combinación de la probabilidad de aparición. ¿De aparición de qué? De ese efecto dañoso. Cuando hablamos de probabilidad de afectación, estamos hablando de una frecuencia. ¿Cuántas veces puede haber o aparecer ese evento dañoso? Estamos hablando de una frecuencia. Y cuando hablamos de la magnitud de sus consecuencias, nos estamos refiriendo a la severidad. Ahora yo quiero que caigan en cuenta algo, queridos amigos. Nosotros en base técnica, nosotros hablamos de la tasa de riesgo. Y si ustedes se acuerdan, la tasa de riesgo era aplicar frecuencia por severidad. Entonces fíjense cómo se van concatenando los conocimientos. Nosotros cuando hablábamos de tasa de riesgo, cuando hablamos de tasa, decíamos que es la combinación de los 4 instrumentos técnicos científicos, que era la ley de los grandes números, la estadística, el cálculo de probabilidades y la matemática actuarial. Y justamente cuando hablamos de riesgo estamos hablando también de frecuencia por severidad. Entonces, llegar al riesgo, a obtener el riesgo con los datos que podamos obtener, estamos justamente identificándole estamos midiéndole cuál es ese riesgo. Estamos midiéndole. Entonces, la fórmula del riesgo justamente es frecuencia por severidad. Esta es la tasa de riesgo y es el riesgo, justamente la tasa pura. Lo que se asegura, el riesgo puro, es frecuencia por severidad. Esto es lo que se asegura. Fíjense ustedes cómo se van nuevamente uniendo, se van, como digo yo, concatenando, se van ajustando los conocimientos que vamos nosotros topando. Así que muy interesante, queridos amigos, entender esta diapositiva. El riesgo se lo puede medir haciendo una combinación de probabilidad versus la magnitud, la severidad de sus consecuencias. Muy bien, esto es muy importante que tengamos nosotros en cuenta. Avancemos. El riesgo y el peligro. En el uso cotidiano, estos dos términos de riesgo y peligro tienden a considerarse sinónimos y significan potencial situación de daño, aunque quizás peligro aporte una mayor énfasis, cercanía o inmediatez al accidente o siniestro. Aquí nos detenemos nuevamente, queridos amigos, para hacer una diferenciación. Cuando nosotros hablamos de riesgo, por un lado, riesgo
y tenemos por otro lado peligro, lo que estamos diciendo, la diferencia entre ellos dos es la cercanía al evento dañoso, por supuesto, al evento dañoso. La diferencia entre riesgo y peligro es la cercanía a ese evento dañoso del que nos estamos protegiendo a través del contrato de seguros. Es la cercanía. Entonces ustedes caigan en cuenta de algo. Cuando nosotros decimos, no es posible asegurarlo a una persona que está con una enfermedad terminal. En condiciones normales, no es posible asegurar a una persona que esté con una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque justamente ese evento dañoso de proteger la vida de esa persona, cuando hablamos de una persona que ya está en etapa terminal, su enfermedad, ya no estamos hablando de que es una probabilidad, es una incertidumbre que muera una persona. Ya estamos hablando de un hecho cierto, Cuando nosotros salimos con nuestro auto al trabajo, es una probabilidad que tengamos un accidente, puede pasar. Pero si nosotros nos subimos a nuestro auto ingiriendo alcohol, luego de haber ingerido grandes cantidades de alcohol, entonces ya no es una probabilidad que tengamos un accidente, ya pasa a ser casi un riesgo cierto, un peligro, el subirnos de un auto bajo sustancias estupefacientes, bajo el alcohol, los efectos del alcohol. Entonces, el riesgo se transforma en peligro. Cuando esa cercanía, esa inmediatez al evento dañoso se sucede. Entonces, cuando cuando un evento dañoso se acerca a algo, entonces estamos hablando de peligro. La cercanía es supremamente corta. Cuando nos vamos a una empresa y dice para entrar a determinada área, sección, etcétera, nos dicen peligro. Aquí no puede pasar. Nos están diciendo que si pasamos probablemente nos vamos a afectar. Casi inmediatamente. Por eso nos ponen peligro. En cambio, riesgo, hay una distancia hacia ese evento dañoso. Cuando existe una distancia, entonces nosotros podemos medirlo, podemos tratarlo, podemos tratar de mitigarlo, de aminorarlo, de reducirlo. El peligro no. El peligro está inmediato, está muy cercano al hecho cierto. Ya no lo puedes medir porque simplemente es un hecho que se va a dar. En cambio, el riesgo sí lo puedes medir, lo puedes tratar, lo puedes aminorar. Entonces estamos hablando de estos conceptos de riesgo y peligro. Peligro es la inmediatez. Entonces muchas veces cuando estamos tratando nosotros los conceptos de seguros, a veces decimos, bajo este mismo concepto, sería incoherente entonces asegurar pólizas de vida. Porque es un hecho cierto que todas las personas vamos a morir, y eso es definitivo, todas las personas de algún momento vamos a morir. Pero la diferencia es que ese hecho cierto no se sabe en su temporalidad, ahí es donde se marca la distancia. No sabes cuándo va a suceder. A diferencia de una persona que está con una enfermedad terminal, que sabes que va a suceder tal vez en un mes o máximo en 2 o 3 meses. Va a pasar, ya no es un hecho incierto. En cambio, para una persona, sí, vamos a morir en algún momento. El tema es que no sabemos cuándo. Entonces, eso marca una diferencia para identificarlo como un riesgo y no como un peligro. Por lo tanto, la vida se puede asegurar. Es un hecho que nos vamos a morir. Eso es cierto. El tema es cuándo. Y ahí es donde marcamos una distancia respecto del peligro. Y entonces esa asegurabilidad de la vida de la persona es factible, porque no sabemos cuándo va a suceder. Fíjense, personas de 60, 70, 80 años, hay muchas personas que son muy, muy saludables y que probablemente van a seguir viviendo muchos años más. Y hay otra gente joven, muy saludable, pero que puede pasar un accidente y se puede morir. Entonces, fíjense las diferencias. Entonces, el tema es que no sabemos cuándo va a suceder. Otra cosa, como lo estamos poniendo el ejemplo, es
identificar si una persona ya está muy cerca a su muerte, entonces eso ya no es una probabilidad, no es un hecho accidental, súbito, imprevisto, es un hecho que se va a dar. Entonces eso ya no es sujeto de seguro. El riesgo sí es sujeto de seguro porque se lo puede medir, se lo puede mitigar, se lo puede tratar. Supremamente importante el conocimiento de riesgo y peligro para diferenciarlo y poder trabajar sobre estos conceptos, poder trabajarlo. Entonces ya sabemos que peligro es la inmediatez a que suceda algo. En cambio riesgo, hay una distancia entre lo que puede suceder y el hecho dañoso. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Avancemos en los contenidos. Entonces aquí fíjense lo que dice la diapositiva. En el uso cotidiano de estos dos términos, riesgo y peligro, tienden a considerarse sinónimos y significan potencial situación de daño. Aunque quizás peligro aporte un mayor énfasis. ¿Sí? Aporte un mayor énfasis, cercanía o inmediatez del daño, accidente o siniestro. Eso es supremamente importante y lo que acabamos de mencionar. Fíjense, esto es un ejemplo sencillo para alguna persona que tiene carisma para los animalitos, etcétera. Para esa persona puede no revestir peligro estar cerca de una mascota, pero para otra persona puede ser terrible estar cerca de una mascota porque tiene temor, etcétera, etcétera. Entonces hay que diferenciar. Para una persona puede no haber peligro, no haber riesgo, para otra sí puede haber un alto riesgo de incidente, de accidente. Muy bien, fíjense, la noción de riesgo, por el contrario, permite establecer cuantitativamente la relación de la probabilidad de ocasionar daños que se produzcan y la importancia de dichos daños. Es decir, el riesgo es cuantificable. El riesgo es cuantificable. Por un lado, dice, el riesgo es la probabilidad. La probabilidad aquí está en la frecuencia. ¿Cuántas veces están sucediendo las cosas? La probabilidad de que suceda algo versus las consecuencias, dice la diapositiva, los daños que ya se produzcan. Por tanto, dice, el riesgo es cuantificable. El peligro no. El peligro ya está ahí. Va a suceder. Inmediatamente va a suceder. En cambio, el riesgo, esa distancia al hecho dañoso nos permite medirlo, nos permite cuantificarlo, reducirlo. Muy bien, eso es lo que nos dice esa diapositiva, muy interesante. Luego, dice, continuando con el ejemplo anterior, el riesgo de ser mordido por un perro puede ser valorado en base a la probabilidad de que suceda. Será mayor en el caso de un trabajador de una perrera. Dice, en función de la situación en la que se encuentra, suelto, con cadena o encerrado, con bozal, etc. Claro, si una persona trabaja en una perrera, el riesgo de que lo muerdan va a ser mucho más alto de cualquier otra persona. Claro, las personas que trabajan en la perrera son gente que ya está acostumbrada a que los animalitos les muerden, son cosas de su trabajo, de su día a día. Pero para otra persona que no está acostumbrada a eso, es un alto peligro de que le muerda y puede ser hasta catastrófico porque le puede dar algún tipo de enfermedad, etcétera, a través de la mordedura del perro. Entonces, fíjense lo interesante de ir analizando cuándo es riesgo, cuándo es peligro, ¿no? Y identificarlo claramente. Fíjense, nos quedamos en esta diapositiva, obsérvese que es necesario definir las características de una situación para poder considerarla como un riesgo. Cuanto mejor sea esta definición, mejor será la valoración del riesgo. Muy importante esta diapositiva porque lo que nos dice es que mientras más le conozcamos al riesgo, de mejor manera lo vamos a valorar. Y ahí es donde entra el tema de inspección, de analizar bien, de tener una visión, de ver más allá frente a lo que puede sucederle a determinado objeto asegurable. Entonces, dependerá esa medición del riesgo de la mejor forma, de la manera más técnica que observemos el comportamiento de ese objeto asegurable, de mejor manera lo vamos a valorar y lo vamos a medir, el riesgo al que se enfrenta ese objeto asegurable.